ya muy hartos y queramos salir y demás, pero aprovechémoslo porque por lo menos durante este tiempo estamos mucho más centrados en observar nuestra mente, observar nuestras emociones, trabajar con ellas, acumular virtud. Estamos dedicando más tiempo a nutrirnos espiritualmente. Y claro que cuando poco a poco volvamos a eso que llaman de la nueva normalidad o algo así, pues volveremos a tener muchas actividades, estar más distraídos y no tendremos tanta oportunidad como estamos teniendo ahora en la actualidad de poder eso, reflexionar sobre el Dharma, escuchar enseñanzas, practicar, meditar, etcétera. Entonces, vivirlo como algo, bueno, pues como esa joya que tenemos de que de momento todavía disponemos de 2, 3 semanas, quién sabe, para poder practicar con intensidad, porque luego fácilmente nos vamos a seguir, van a aparecer muchas cosas en nuestra vida que nos van a llevar por todas partes y nos vamos a distraer. Entonces, bueno, quería arrancar con eso y vamos a estar unos momentos en silencio, si os parece, y luego inicio el tema que vamos a trabajar hoy, ¿vale? Entonces, todos en silencio un momentito. Intentemos desde el comienzo generar una actitud apropiada para la reflexión, para la clase de hoy, especialmente pensando en que podamos bueno, desarrollar nuestro potencial, nuestras cualidades, limpiar nuestra mente para poder realmente ser de ayuda benéfica para los seres que nos necesitan, que están en condiciones mucho más difíciles que las nuestras. Entonces, gracias a que nosotros tenemos el Dharma, por lo menos tenemos los medios para identificar lo que trae sufrimiento y cómo poder abandonarlo, e identificar lo que trae felicidad, lo que libera y cómo poder cultivarlo. Entonces, no todos los seres poseen esta joya, nosotros sí, por eso vamos a aprovecharla y así poder compartirla con otros. ¿Ok? Bueno, pues si os parece, vamos a retomar el tema. Algunos de vosotros estáis, bueno, no sé qué regularidad tenéis en poder seguir estas meditaciones. Ya sabéis que están los lunes, no mentira, los miércoles. No, sí, sí, es verdad. Los lunes lo lleva Venerable Fabio, los miércoles lo llevo yo, los jueves los lleva, mañana lo lleva otra compañera, Teresa, y estamos entre todos, pues, masticando, reflexionando, familiarizándonos con los diferentes puntos del camino gradual a la liberación, ¿ok? Del camino gradual a la iluminación, la liberación suprema, ¿vale? La completa felicidad de lo que es el estado de un Buda, ¿ok? Entonces, en principio, para ubicar y retomar desde donde se quedó la clase anterior, según creo Venerable Fabio, estuvo hablando, trabajando más de cerca sobre el engaño, el oscurecimiento del odio, y la razón de que estemos ahora pues, reflexionando sobre lo que son los engaños, es decir, las causas del sufrimiento,
estas reflexiones están, que es la segunda noble verdad sobre los engaños y el karma, aunque ya del karma también meditamos hace varias sesiones en el contexto del adiestramiento de la persona de capacidad inicial, pero recordar que estas enseñanzas del camino gradual a lo que nos llevan es a generar, a ir como llega a acercarnos a poder generar, por un lado, el lograr cerrar las puertas de estados de renacimientos desafortunados en nuestras vidas futuras y, como dice la Mazopa Rinpoche, no solo en las siguientes, sino en todas nuestras vidas futuras. Y para eso hay que cultivar la ética, hay que abstenerse, observar la ley del karma, abstenerse de las acciones que conllevan sufrimiento y cultivar las que traen felicidad. Entonces, todo ese nivel de adiestramiento para tener éxito en cerrar esas puertas de los estados desafortunados es lo que se indica en el adiestramiento de la persona de capacidad inicial o capacidad inferior. Hoy por hoy ya tenemos un renacimiento mucho más afortunado, un renacimiento superior, no estamos afectados, no tenemos unas condiciones que nos incapacitarían para trabajar con nuestra mente, pero seguimos bajo el control del karma y los engaños, entonces seguimos expuestos al sufrimiento y cuando esta vida acabe, pues lo que dependiendo del karma que vaya a madurar, pues eso va a impulsar la continuidad de nuestra conciencia hacia un tipo de renacimiento de acuerdo a ese karma que sea más potente o que madure. Es decir, que en lo que esté en nuestra mente presente el karma y los engaños, no podemos estar relajarnos, no podemos estar tranquilos porque en cualquier momento la vida, incluso durante la vida, pueden ir, por ejemplo, nuestra vida antes de lo de esta historia del coronavirus, ¿quién se iba a imaginar que una situación como esta iba a aparecer? Y de repente teníamos las causas para que esto sucediera, teníamos las condiciones y madura un karma y nuestra vida cambia drásticamente. ¿Por qué? Pues porque están ahí esas semillas. Entonces, tenemos que tomar conciencia de lo que significa estar bajo el control de estos engaños y del karma para generar esa actitud que desea erradicarlos, que desea salir, cortar con la raíz del sufrimiento y para ello se reflexiona sobre lo que conlleva estar condicionados por los engaños y es lo que hemos estado haciendo en clases anteriores, reflexionar sobre los diferentes sufrimientos y cuáles son esas causas de sufrimiento, pues las diferentes engaños que son en definitiva vienen del engaño raíz, la ignorancia que es respecto a la existencia. ¿Okay? Entonces, en este identificar las causas del sufrimiento y meditar en los engaños es para darnos cuenta, claro, si no identificamos lo que no funciona, difícilmente y si no identificamos lo que nos hace daño, difícilmente podremos trabajar con ello. Entonces tenemos que meditar muy a fondo en poder identificar en nuestra mente cuándo aparece la envidia, cuándo aparece el apego, cuándo aparece el odio y sobre todo darnos cuenta de que de cómo nos condiciona, de que cuando estos estados mentales aparecen, recordar que la definición de engaño es que altera o agita la mente y no solamente la altera y la agita, sino que además nos empuja, nos arrastra hacia el sufrimiento, nos arrastra a llevar a cabo acciones que acaban dañando a otros y dañándonos a uno mismo y así esta rueda del sufrimiento no tiene fin. ¿Okay? Entonces meditamos por esto en identificar estos engaños, cómo surgen, reconocer sus desventajas y ver cómo podemos trabajarlos, qué antídotos podemos aplicar para erradicarlos de nuestra mente
y así generar ese anhelo de salir de la prisión de lo que es el karma y los engaños, salir de la prisión del samsara y para ello desarrollar los antídotos para el engaño raíz, la ignorancia. ¿Ok? Entonces, hoy voy a hablar especialmente sobre el orgullo. Recordar que cuando hablábamos de los engaños hablábamos de 6 engaños raíces, principalmente apego, odio, ignorancia, orgullo, duda aflictiva y visiones erróneas. Y luego se habla de 20 engaños secundarios, no significa que no haya más, pero digamos que estos son como como muchos de los otros niveles de engaños están emparentados con estos raíces principalmente. Entonces, bueno, Fabio me comentó de que quizás estará bien que hoy hablara sobre el orgullo y es sobre lo que voy a trabajar hoy y lo que vamos a meditar, ¿vale? Entonces, el orgullo. Bueno, en principio... A veces el orgullo no es tan fácil de reconocer como, por ejemplo, el enfado. El enfado es facilísimo de reconocer. El orgullo no siempre es tan fácil identificar cuando aparece. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del orgullo? Pues el orgullo sería ese factor mental que se está como aferrando a una concepción equivocada respecto a lo que somos, respecto a cómo existimos y exagera nuestras propias cualidades y creyéndolas como si existieran inherentemente y te hace sentir, te hace tener como una visión inflada de ti mismo, ¿ok? La función que tiene este engaño del orgullo es que nos impide aprender. La persona que siente orgullo pues piensa que ya sabe todo o que todas las cosas están muy bien, que está por encima de otros. Entonces es un gran, sobre todo en el camino espiritual, es un gran obstáculo porque, claro, si recordar, los que sobre todo estáis más familiarizados con las enseñanzas, una de las actitudes a la hora de escuchar las enseñanzas es reconocernos como un paciente, como alguien que necesita una medicina. Entonces, claro, si el orgullo nos impide reconocer que necesitamos trabajar con nuestra mente, que necesitamos aprender, que no somos tan súper perfectos como el orgullo nos está dibujando, pues entonces es un gran obstáculo para el aprendizaje. Entonces, su función es esa, nos impide ese desarrollo espiritual, nos impide aprender y además causa que denigremos a otros, que menospreciemos a otros y demás, ¿vale? El orgullo es como un tipo de apego hacia algunos aspectos, hacia diferentes aspectos de nosotros mismos, de nuestra personalidad, nuestra situación, nuestro físico, nuestro conocimiento, etcétera. Nos hace que nos comparemos con otros pensando que somos superiores a los demás y tiene ese punto de creer que hay algo que existe como inherentemente en ti que te hace ser especial, ¿no? Y aunque no, bueno, y ya que digo esto, y siempre comparto cuando hablo de este tema, y algunos quizás ya me lo habéis escuchado, porque realmente me impactó y me es una muy buena enseñanza, algo que compartió una amiga que fue a hablar a una maestra diciendo que, bueno, que uno de sus obstáculos era el orgullo y que cómo podía trabajarlo. Y esta maestra, mirándole así directamente, le dice, ¿y qué tienes tú para sentirte orgullosa? Qué pocas... Qué respuesta tan simple y tan profunda. ¿Qué tienes propio que te haga sentirte orgullosa? Porque claro, daros cuenta que el sentirte orgullosa es como que hay algo que es tu propiedad y que además es inherente y que otros carecen de esas características. Pero si nos damos cuenta, todo lo que somos, todo lo que hemos aprendido, incluso nuestra apariencia física, todo es algo interdependiente, es algo que viene dependiendo de muchas otras circunstancias, no es algo que exista intrínsecamente. Por eso el reflexionar qué tengo yo, dónde está eso, que me pueda decir
para sentirme tan propia, tan exclusivamente mío, para sentirme tan bien respecto a eso? ¿Qué tienes? ¿Vale? Entonces, a mí esa reflexión siempre la recuerdo y la verdad es que pienso que es una muy, muy buena enseñanza. ¿Ok? Entonces, hay varios, cuando hablamos del orgullo, también hay varios tipos de orgullo en las enseñanzas del camino gradual a la iluminación. Te hablan, por ejemplo, el sentirte superior respecto a aquellos que consideras inferiores, y sentirte muy por encima, sentirte superior respecto a aquellos que son realmente pues, de un nivel muy similar al tuyo, o sentirte superior, y aquí es muy gracioso como en uno de los textos hablan, dicen, no solamente sentirte a veces superior de los que están por encima, de los que tienen muchas más cualidades que tú, pero sobre todo un tipo de orgullo que es sentirse solo un poquitito por debajo, un poquitito ligeramente por debajo respecto a aquellos que te exceden con creces. Es decir, es que casi eres tan bueno como alguien que te supera increíble, ¿no? Ese también sería un tipo de orgullo. Y otros tipos de orgullos que se mencionan es, por ejemplo, bueno, obviamente el orgullo en relación a cualidades que no posees, o el sentirte orgulloso incluso de lo que no son cualidades positivas, de tus defectos, ¿no? De aspectos hasta perjudiciales, hasta dañinos, y pues también te sientes orgulloso de ese. Luego, un tipo de orgullo muy básico es el mero hecho de sentirte orgulloso de tu existencia, ¿no? De aferrarte como a ese yo que creyendo que existe inherentemente y aferrarte a ello. Esto sería también un tipo de orgullo. Y luego hay otro tipo que tampoco es tan fácil a veces de identificar, que es incluso sentirte orgulloso de ser el más desgraciado del universo, por así decirlo, un tipo de orgullo de inferioridad. Es decir, quizás ya no tienes tanto, a lo mejor como, si no destacas en algo, por lo menos en que eres lo peor del mundo, por así decirlo, que en cierta forma todos estos tipos de orgullo vienen a compensar algo, ¿no? Y en realidad tienen mucho que ver con compensar como un sentido a veces de inferioridad. Y hay que distinguir entre lo que es orgullo y lo que es la confianza en el propio potencial. Es muy importante realmente desarrollar esa confianza en nuestro propio potencial, y no tiene por qué llevarnos al orgullo. Con el orgullo, el orgullo viene encubriendo ese sentimiento de inferioridad, y como para hacer esa compensación, te proyectas esa fantasía de que, bueno, eres muy bueno, vayas usted a saber en qué, o que tienes un rasgo del que te sientes orgulloso, ya me dirás, físicamente sentirte orgulloso de cualquier cosa, ¿no? Mientras que la confianza en uno mismo es reconocer el propio potencial, y eso no conlleva el que necesites proclamar esas cualidades o ese potencial o ese aspecto de las cualidades que puedas tener. Simplemente reconoces tu potencial, lo valoras, pero no conlleva ni el menospreciar a otros ni el que tengas que jactarte de ello, por así decirlo, ¿ok? Entonces, como os decía al principio, el orgullo no siempre es fácil, poder ver cómo aparece, porque claro, si tú estás, si el propio orgullo te ciega, piensas que eres superior. En el momento en que empiezas a reconocer que ese no es que eso es un defecto, te desinfla rápidamente. Entonces no es tan fácil el identificar cómo aparece, pero tenemos ahí unas pocas pistas para preguntarnos, para ver si lo logramos reconocer en nosotros, porque de lo que se trata es de reconocerlo para poder trabajarlo y erradicarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿con qué frecuencia te descubres juzgando a los demás, valorándolos, criticándolos, a lo mejor no de palabra,
A lo mejor no lo haces de palabra, pero mentalmente pues tienes esa actitud de decir, guau, siempre sabes lo mejor, por así decirlo, siempre es la que mejor sabe hacer las cosas, la que tiene razón, etcétera, ¿no? O sea, con qué facilidad esas mentes aparecen. O, por ejemplo, si cuando descubres algún aspecto que no funciona bien en ti, si eso te deprime, o cómo te sientes, o cómo nos sentimos cuando alguien no nos reconoce, la opinión que los otros tienen de nosotros mismos no coincide y nos critican o no nos reconocen o no nos valoran, pues todo esto pueden ser signos de un cierto orgullo, ¿no? O cuando nos tratan, o cuando no nos tratan con la atención que esperábamos, o nos sentimos infelices por no ser el centro, etcétera, ¿vale? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que indagar, que reflexionar en nuestra mente y ver si estos rasgos aparecen y entonces ver cómo esto nos afecta para poder erradicarlo. Como tanto para el orgullo como para las diferentes emociones que perturban, las pautas para trabajar con ellas es lo primero identificarlos, luego ver cómo operan, luego el darnos cuenta de cómo nos están afectando negativamente y con el orgullo recordar lo que os he dicho, ¿no? Sobre la dificultad que, que supone para poder aprender. Un ejemplo que nos suelen poner en las enseñanzas es el de que, por ejemplo, la cosecha no crece en lo alto de las montañas, crece en el valle. Pues igual, si tú te sientes por encima de todo, difícilmente puedes aprender, ¿vale? Luego, pues claro que la persona orgullosa, igual que en lo alto de la montaña hay bastante soledad, pues una persona orgullosa está distante de otros, no hay nadie que se le acerque fácilmente, ¿vale? Entonces, por otro lado, nos ayuda, el orgullo nos ciega a ver los aspectos que no funcionan, los aspectos negativos con los que tenemos que trabajar, y entonces hace que se perpetúen nuestros errores y nos vuelve competitivos, envidiosos, etcétera, ¿vale? Entonces, para trabajar con esta mente del orgullo en las enseñanzas, bueno, por un lado, como yo os comparto la respuesta de esta maestra, ¿qué tienes tú para sentirte orgulloso? O sea, darnos cuenta de que en verdad ni tú existes inherentemente, ni esas cualidades existen inherentemente, que por otro lado todo lo que, por ejemplo, incluso aunque tengas algunas cualidades, eres bueno en el conocimiento, eres inteligente, eres bueno, tienes un buen físico, o eres generoso, o yo qué sé, no sé de qué aspecto, lo que quiera que sea, de lo que te sientas orgulloso, en realidad es algo que has desarrollado en dependencia de otros factores. Entonces, exactamente igual que tú lo has desarrollado, por lo tanto, no existe inherentemente, pues exactamente igual que tú lo has desarrollado, otros también lo pueden desarrollar, ¿ok? Entonces, eso por un lado, y observar, pues eso, las desventajas que tiene el mantener esa mente de orgullo, y entonces eso nos ayuda a decidirnos a trabajar con ella. Y el ejemplo clásico que te ponen en las enseñanzas, claro, está sobre todo dirigido muy hacia, por ejemplo, en el texto de Liberación en la palma de la mano, pues que eran enseñanzas que se daban a una gran audiencia de monjes que toda su vida se la pasan estudiando, estudiando, y claro que tienen realmente unos conocimientos increíbles, ¿no? Entonces, claro que pues uno de los objetos de orgullo puede ser el conocimiento que tienes, ¿no? Entonces, pues el mero hecho de recordar, de saber todo lo que desconoces, te ayuda como a poner los pies en tierra, a bajar tu orgullo, ¿ok? Y algo que también a veces nos dicen en las enseñanzas, y hoy, ojeando un poco a la Mazopa Rinpoche, decía como, por ejemplo, la enfermedad, las dificultades, etcétera, disminuyen nuestro orgullo.
Porque claro, es como que de repente te pone en una situación de mucha vulnerabilidad. El orgulloso es alguien que se siente que como muy arrogante, muy por encima de todo, que no le afectan las cosas, que lo tiene todo como bajo control, por así decirlo, ¿no? Y sin embargo, cuando pues la realidad madura, el karma madura y tienes un problema o una enfermedad o un sufrimiento y demás, pues y como también Geshe Lamsan siempre nos dice, las cualidades del sufrimiento, y una de ellas es justamente eso, el que nos ayuda a ser mucho más humildes, ¿ok? Entonces, y luego, por supuesto, el recordar que todo es transitorio, que todas estas cosas que en un momento determinado a lo mejor te puedes sentir orgulloso, pues eso, pues hasta de tus posesiones o de la gente de las relaciones que has establecido, de cualquier cosa, y todo eso cambia. Entonces, ese también es un buen antídoto, y sobre todo la humildad, el darte cuenta realmente, es decir, y las cualidades tan preciosas que tiene una mente humilde, ¿no? Es la persona que realmente con el que todo el mundo se puede relacionar, es la persona que puede aprender, es un gran ejemplo. Nuestros maestros, que fíjate si son todos más que extraordinarios, y no les ves rasgos de orgullo, al revés. Como dice Susanti al Dalai Lama, dice, yo soy un simple, lo primero es yo soy un simple monje, un ser humano y un simple monje, ¿no? Entonces, pero un simple monje que se ha trabajado mucho, ¿ok? Entonces, recordemos todos esos aspectos y también nos va a ayudar por ejemplo, claro, el orgullo se fija en algunos aspectos que pensamos que son cualidades, exageramos esas cualidades y nos nubla la vista para desconocer, para reconocer las cosas que no son tan maravillosas. Entonces, el pensar en nuestros defectos nos va a ayudar también a equilibrar la balanza. El pensar en las cualidades de los demás también nos va a ayudar a equilibrar la balanza, ¿vale? Y bueno, pues básicamente estos aspectos, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a hacer ahora una pequeña meditación sobre el orgullo, ¿vale? Y luego, bueno, si hay alguna pregunta, lo pasáis, lo compartís a través de la carpetita que pone preguntas y respuestas, y ya Paloma me lo dirá, y si no, pues comento algo de lo que va a seguir, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a estar unos momentos en silencio, ¿vale? Para empezar la meditación. Recordar la espalda recta. Nos centramos unos momentos en la respiración. Dejamos salir con la exhalación cualquier agitación mental que pueda haber, cualquier preocupación, ansiedad, cansancio. Y visualizamos en nuestra coronilla a Buda Sakyamuni, siendo uno con el propio maestro. Lo visualizamos en ese aspecto luminoso, sintiendo que está realmente en nuestra coronilla, y suplicamos que bendiga nuestra mente para
a erradicar los obstáculos que tenemos para la práctica del Dharma, para la meditación y para transformar nuestra mente en este camino a la iluminación. Entonces imaginamos que irradia luz que de todo su cuerpo, nos inunda, nos baña, penetra todo nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente, disuelve esas resistencias y esos obstáculos para que nuestra mente se unifique con el Dharma y con los aspectos que vamos a meditar. Y refrescamos la motivación. Apreciamos el hecho de tener esta vida humana, habiendo con todas las oportunidades para erradicar el sufrimiento y sus causas y poder desarrollar nuestro potencial para ayudar a los seres. Y entonces generemos esa aspiración de querer realmente abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, desarrollar todo nuestro potencial para aliviar el sufrimiento de todos y cada uno de los seres y poder conducirles hacia la felicidad que desean. Entonces vamos a trabajar con uno de los obstáculos que tenemos para esta transformación y este desarrollo de nuestra mente, el obstáculo del orgullo. Esa opinión inflada, envanecida de nosotros mismos, ya sea por cualidades físicas, ya sea porque nos sintamos orgullosos del conocimiento que tengamos o de nuestra posición social, riqueza o familia. Intenta, sobre todo, primero reconocer, ¿no?, cómo aparece esa mente, cómo nos sentimos cuando pues no somos reconocidos, no se nos tiene en cuenta, no somos el centro de atención. O cuando eh, alguien destaca más que nosotros, o cuando se nos critica. Entonces intenta observar cómo opera este engaño en tu vida y de qué nos sentimos orgullosos. Y si lo logras identificar, plantéate realmente, ¿es algo tan especial eso de lo que te sientes orgulloso? ¿Es algo tan tuyo? A veces nuestro orgullo se fija en algo que consideramos cualidades, cuando en realidad no es nada especial o nada beneficioso.
ejemplo, de tu aspecto físico, o a lo mejor del conocimiento que tienes, y especialmente si te sientes orgulloso del conocimiento en relación al Dharma, en realidad tendrías que sentirte apenado más que orgulloso, porque es un gran obstáculo para tu desarrollo el sentir ese orgullo y te impide realmente aprender. Y observa también cómo nos sentimos cuando está presente el orgullo, cómo eso influye en tu relación con los demás. Piensa cómo los otros se sienten respecto a ti, orgulloso, que siempre eres el mejor. Es agradable, es grato. ¿Cómo te sientes tú ante una persona así? Y otro aspecto a tener en cuenta, esta mente de orgullo te acerca a los demás, deja espacio para que surja la compasión o la bloquea. Cuando hay una compasión genuina, tú estás al servicio de los seres. ¿El orgullo está dispuesto a ocupar esa posición o es el que se sirve de los demás para la autocomplacencia? Entonces, cualquiera que sean los aspectos de los que te sientes orgulloso, intenta tomar conciencia de los aspectos que desconoces, de las cosas que no funcionan bien en tu vida. Los otros rasgos, eh, otros aspectos en los que no destaques o que no, cualidades que no tengas. Es difícil ser el mejor en todo. Entonces, aunque tengas algunas cualidades, en realidad todavía te queda tanto por desarrollar, tantas cualidades que no tienes. Entonces, en verdad, ¿qué hay en ti para sentir tanto orgullo y sentirte superior a otros?
Y otro aspecto, el orgullo nos ciega de poder descubrir las cualidades de los demás. Entonces, si logramos relajar esa tensión del orgullo, podremos descubrir aspectos increíbles en los demás, cualidades que tú no posees. Entonces, por unos momentos, especialmente si has identificado cómo opera esa mente en ti, piensa en algunas personas que consideres que no están a tu altura, elige 2, 3 personas y por unos momentos reflexiona en las cualidades de esas personas que tú no tienes. Y recordemos, así como las cosechas no se dan en la cima de las montañas, las cualidades, el conocimiento, la sabiduría no crece para el que tiene su mente cerrada, bloqueada por el orgullo. Entonces intenta generar esa determinación de identificarlo, trabajar con esa mente para erradicarla, ya que es un obstáculo en nuestro camino hacia el poder beneficiar a los seres. Entonces pensamos que Buda Sakyamuni, complacido, se disuelve en luz, entra por nuestra coronilla, mora en nuestro corazón, disuelve totalmente todo el orgullo y oscurecimientos y mora ahí para recordarnos esa naturaleza pura y clara en nuestra mente, capaz de reconocer esas cualidades, ese potencial en todos los seres. Lo dejamos aquí, la meditación. Me parece en el chat que quizás mi voz no se oía y lo lamento porque no me doy cuenta. Oía algún sonido ahí como de alguien que me ponía algún mensaje, pero no lo tengo a mano. Entonces, disculpar si alguien no ha podido escuchar bien, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta, Paloma, si hay alguna pregunta que alguien haya hecho. No tenemos preguntas. Vale. ¿Hay algún comentario que alguno de vosotros queráis hacer ahora, ya sea pues en preguntas y respuestas o en el chat? Aprovecharlo. A ver, no, de momento no hay nada. Bueno, pues simplemente trabajemos todos con todos estos nubarrones de nuestra mente, ¿vale? Los otros aspectos en los que a desarrollar en relación a los engaños, recordar que los engaños raíces hablábamos que está el de apego, odio, la ignorancia. De la ignorancia se hablará, aunque realmente se hablará más en profundidad
más adelante en lo que es la exposición del camino gradual a la iluminación. Pero en general, cuando se habla de la ignorancia en esta sección del Lanrim, se está refiriendo a varios tipos de ignorancia, pues a la ignorancia, por ejemplo, en relación a cómo funciona la ley del karma, el desconocer las fuentes del sufrimiento, las fuentes de felicidad, o la ignorancia en relación a la existencia de las 3 joyas, de las 4 verdades nobles, o la ignorancia que nos hace percibir, por ejemplo, opuesto a cómo existen las cosas, lo que es de naturaleza transitoria, verlo como permanente, lo que es de naturaleza de sufrimiento, verlo como placentero, lo que no tiene existencia per se, verlo como tal, o lo que está carente de entidad, ver que existe, hay una entidad. Entonces, a estos niveles estaría refiriendo, pero sobre todo eso, lo de causa y efecto, las 4 nobles verdades y demás, ¿vale? Y el karma. Y luego, otra de los engaños, no sé si lo trabajará más en profundidad esto mañana Teresa, pero el otro engaño raíz es el de la duda aflictiva. Y se está refiriendo principalmente a esta mente que está continuamente dudando de todo. En general, la duda, y en las enseñanzas te dicen, hay una duda que te acerca, una duda positiva que te acerca a poder hacia la respuesta correcta, que te acerca hacia conocer algo correctamente, y hay otras dudas que nos alejan de ese conocimiento, ¿vale? Entonces, claro que hace falta investigar, analizar, dudar, pero tener esa especie de siempre estar, esto será así, no será así, existirán las 3 joyas, realmente el karma funciona, no funciona. Todo este tipo de dudas bloquea el que podamos seguir adelantando, ¿vale? Sí, la persona esta que dice que tiene una pregunta, por favor, sí, ponla ahí escrita y ahora para un momentito y la abordo, ¿vale? Tengo ya, bueno, otra, perdona Paloma, de YouTube tengo una pregunta cuando vale, puedas. bueno, va, pues venga, dímelo y si puedo acabo el otro. Dime hay una pregunta o dos por aquí. Hay una pregunta de una persona de YouTube que dice, ¿el victimismo también es forma de orgullo? El victimismo. Perdona, dice, ¿el qué? Victimismo. El victimismo. Sí, en cierta forma sí, porque hablábamos de esa mente, ese tipo de orgullo de sentirte inferior. Y el victimismo tiene que ver un poco con, ok, todos son, pobrecito de mí, a mí me pasan todas las desgracias y todos los demás son responsables de todo lo que me está sucediendo. Es un poco como aferrarse, a veces, yo lo veo un poco emparentado, ¿vale? Como aferrarnos a una situación en la que somos los más desgraciados del mundo. Y eso es un tipo de orgullo, fijarse en unas determinadas, porque no es real, quiero decir, estás exagerando algo que en realidad no está. Y el victimismo lo que hace, quiero decir, es una forma perversa, por así decirlo, de intentar atraer una atención y un afecto de formas, por vías muy rebuscadas, muy enfermizas. Entonces yo lo entiendo que sí que tendría que ver con un tipo de orgullo, ¿vale? Y luego aquí hay alguien que pregunta, a ver, ¿cómo encuentra uno el equilibrio entre lo que es orgullo y lo que es creer, saber o sabes que tienes unos conocimientos sobre algo y que puedes ayudar a otros, como determinar el momento en el que quizás sin darnos cuenta puede uno cruzar la línea fina y entrar en el orgullo? Pues es un poco lo que antes hablaba de entre la diferencia entre orgullo y la confianza en uno mismo. Sinceramente, no sé, el orgullo tiene que ver un poco, tiene un poco la necesidad, una necesidad que la autoconfianza en uno no la tiene. Y la necesidad que tiene el orgullo es que los otros la reconozcan. Es decir, el orgullo está, la persona que cuando sentimos orgullo esperamos un determinado trato y cuando no recibimos ese trato, cuando no se es reconocido pues todo lo que sé, por ejemplo,
hay algo que se agita y que se incomoda, ¿vale? Sin embargo, eso no sucede cuando tú tienes unos conocimientos, cuando has adquirido has desarrollado, te has trabajado, te has esforzado por desarrollar ciertas cualidades y tienes esa confianza en el potencial que estás trabajando, pero eso no lleva asociado esa necesidad de que otros te reconozcan. Más aún, cuando tú tienes confianza en ti mismo y en tu propio potencial, creo que nos capacita para poder alegrarnos de cuando otros también están desarrollando su potencial de forma mucho más saludable. El orgullo no te permite tan fácilmente alegrarte cuando otros están también, yo qué sé, desarrollando ciertas cualidades, ¿no? Entonces, quizás nos puede ayudar el reconocer más, para no caer en el orgullo, pues, o poder identificar cuando aparece, pues el ver cómo nos sentimos cuando pues eso, no recibimos la atención esperada o cuando otros empiezan a recibirla, etcétera, ¿no? Entonces, si realmente, si realmente sentimos confianza en nosotros mismos, no tiene por qué no va asociado a ese jactarse y que otros lo reconozcan, ¿eh? No sé si he respondido a la persona esta que preguntaba. ¿Hay alguien más que tuviera algún comentario o alguna pregunta que queráis hacer? A ver, creo que hay algo más. No, creo que no. A ver, me parece. Tú no tienes nada más, ¿verdad, Paloma? No, no. Vale, bueno, pues entonces, por acabar, como os decía, esto de lo del orgullo hace un momento, perdona, no, lo de la duda aflictiva, ¿no? Que sería otro de los engaños que tenemos que trabajar, ¿vale? Porque si no resolvemos, es decir, si siempre estamos como es como pretender coser con una aguja de dos puntas. Si estamos siempre entre dos opciones, dudando de todo, realmente no se llega a nada y antes de que nos demos cuenta la vida se ha ido. Y luego el siguiente engaño raíz habla, en realidad son 5 que están todos emparentados, habla de las visiones erróneas y estas, o visiones afligidas también te suelen decir. Entonces, básicamente hablan de, estas se llaman visiones, a todo lo demás eran engaños, pero no son visiones, y hacen relación a, por ejemplo, creer, identificarse identificar el yo siendo lo mismo que los agregados, es decir, que la base sobre la que se imputa o se nomina ese yo, que son cuerpo, básicamente cuerpo y mente. Cuando hablamos de los agregados estamos hablando 5 agregados, pero si lo resumimos, que serían cuerpo, sensación, intención, discriminación y, no, mentira, cuerpo, sensaciones, discriminación, factores de composición y conciencia, pero digamos cuerpo y mente, ¿vale? Entonces, el aferrarse a los agregados como siendo el yo y que existe inherentemente sería una de las visiones erróneas. Y las otras visiones erróneas tienen un cierto parentesco con esta, es creer que, por ejemplo, como caer en alguno de los extremos, por un lado, pensar que el yo es algo permanente, que existe inherentemente, tal y como nuestra ignorancia lo concibe, o caer en el otro extremo de pensar del nihilismo, de pensar que no existe en absoluto, y tampoco ese es el caso. Si habéis estudiado un poquito de Lanrin y sobre todo de las enseñanzas de vacuidad, ya sabéis que que no se está negando la existencia del yo, lo que se está negando, el yo existe como mera nominación sobre la base de los agregados, pero no existe de la forma que nuestra ignorancia lo concibe, ¿vale? Y luego las otras visiones erróneas es en relación, por ejemplo, a considerar alguna de estas, o bien la visión del eternalismo o de creer que el yo existe inherentemente, o el del nihilismo, considerarla, aferrarse a una de estas dos visiones, por ejemplo, y considerar que eso es lo supremo. O otra de las visiones erróneas es considerar una ética incorrecta como si fuera suprema,
O la otra visión o otras visiones erróneas serían en relación a las 4 verdades nobles, al refugio, a las 3 joyas, negar su existencia, tener como totalmente una... posicionarse de que, bueno, no importa lo que hago, no va a afectar, es decir, si actúo de forma negativa, esto no tiene resultados, no va a dar como resultado el sufrimiento, o viceversa con la felicidad. Y veo, perdonar, que aquí hay otra persona que, o la misma que antes, no lo sé, que hace otra pregunta que dice, si hago algo para ayudar a alguien, no necesito que me lo agradezcan, no quiero que lo hagan, pero en el fondo siento entre mí un pequeño deseo de reconocimiento personal. Entiendo que eso es orgullo también, ¿verdad? Pues yo no lo sé, 100%. Partimos de que todos tenemos la mente oscurecida, ¿vale? Eso está clarísimo. Y que estamos en samsara, por eso estamos aquí estudiando todo esto. Entonces, claro que es muy bueno reconocer que efectivamente, pues hombre, necesitamos, nos congratula lo de que se nos reconozca, el que se nos agradezca, pero hay que tener un gran cuidado porque puede ser, vale, es obvio reconocer, decir, bueno, quiero ayudar de forma desinteresada, pero la verdad es que si no te lo agradecen o sobre todo si actúan de forma como devolviéndote, yo qué sé, algo negativo en relación a algo desinteresado que ha salido por tu parte, desde luego no te sientes tan a gusto y eso nos hace ver que, bueno, que todavía tenemos mucho camino que recorrer, que no tenemos una bodichita tan pura o una generosidad, una actitud generosa tan pura, ¿vale? Entonces es bueno reconocerla y pues vale, saber que el cuidado, claro, nos gustan las alabanzas, nos gustan los agradecimientos, pero eso, como he empezado a decir, es como disfrutar de la miel en el filo de un cuchillo, que tiene unos grandes peligros de cortarte, mientras que, por ejemplo, la crítica, que no nos gusta a ninguno nada, pues la crítica nos está justamente, quizá, que realmente es el enemigo, la persona que nos está haciendo la vida imposible, está haciendo el trabajo por nosotros, va directamente al yo, hace Diana, hace perfectamente lo que tendríamos que estar haciendo nosotros, que es reconocer la actitud egocéntrica y para eliminarla, y eso pues esas personas que nos critican lo están haciendo bastante bien. Entonces, si comprendemos esto, pues podremos ponernos como mayor protección frente a la alabanza y más receptivos frente a la crítica, ¿vale? Bueno, cariños, creo que lo tenemos que dejar por lo que nos dice aquí, porque es la hora, vaya, básicamente, y viene ahora otra clase. Muchas gracias a todos por vuestra dedicación y bueno, espero, como dice su santidad, si hay algo que haya sido beneficioso, llevároslo, y lo que no haya sido tan beneficioso lo dejamos en la nube por ahí y ya está, ¿vale? Vamos a dedicar para que todos los seres podamos desarrollar el buen corazón, tener una mente cálida, compasiva, que la bodichita pueda crecer sin degenerar y que podamos desarrollar todo nuestro potencial para poder así beneficiar a los seres. Y luego también dedicamos para que se acabe esta pandemia, que los que se hayan contagiado o estén enfermos puedan recuperarse, los que hayan fallecido que puedan tener un buen renacimiento. Y bueno, sobre todo por la larga vida de nuestros grandes maestros. Muchas gracias y hasta. A recordar que mañana jueves hay clase, ¿vale? Chao.